damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 18, 15 al 17. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es el apóstol Pablo quien dice: somos embajadores en nombre de Cristo, cual si Dios rogase por medio nuestro, reconciliados con Dios. Porque San Pablo recoge en el mensaje de los evangelios que el Señor quiere que nosotros seamos embajadores de la reconciliación, que seamos reconciliadores. Y en este pasaje que nos encontramos en estos momentos, hallamos justamente un llamado a la reconciliación fraternal. Y como les decía, me parece que no es un pasaje difícil de entender, sino difícil de asimilar. Porque eso de ser reconciliadores y entre hermanos y entre hermanas parece que resulta un poco difícil. A veces llegamos a pensar: si me lo hubiera hecho un enemigo, lo entendería, pero que me lo haga un amigo. O llegamos a decir: si lo hubiera hecho siquiera un amigo que no tiene nada de mi sangre, pero que le corre la misma sangre que yo en la misma vena, ¿cómo lo voy a perdonar? Por eso es que me parece que este es un pasaje no de entender, sino de cumplir. Vamos a verlo, porque aquí aparece la reconciliación como algo que hay que hacerse en secreto. Claro que esto es difícil porque nosotros pocas cosas sabemos hacer en secreto. Menos ahora, cuando la vida aparece totalmente abierta al mundo y se ha perdido no solamente el sentido del secreto, sino hasta el del pudor. Sin embargo, el Señor dice que debemos tener esa capacidad de trabajar en secreto, especialmente la reconciliación. En segundo lugar, es una reconciliación que hemos de hacerla con un sentido de amistad, porque si no nos oye a nosotros, en lo secreto, como hermanos, podemos llamar a dos o tres muy cercanos, exponemos el problema por un espíritu de amistad y llevarlo adelante, reconciliar a las partes. Pero si esto no fuera posible, que la reconciliación no se haga por el hermano, ni que se haga por los testigos que se tienen, se llama a la iglesia. Entendiendo el Señor que la iglesia va a actuar con caridad cristiana, con caridad. Y qué hermoso, cuando el Señor confía que nosotros podemos tratar con caridad un problema. Que si conocemos el problema entre un par de hermanos o tres hermanos, lo que vamos a tratar con caridad y no con saña. Por otro lado, en este pasaje vemos que los problemas fraternales han de ser atendidos personalmente. Nadie va a reconciliarme con nadie. Yo me voy a reconciliar con mi hermano cara a cara. Por otro lado, ha de ser atendido en un círculo íntimo. Tan cierto que si no lo puedo arreglar yo cara a cara, a lo que busco es a amigos que puedan entenderlo, que son hermanos en la fe. Un círculo íntimo. Pero en tercer lugar,
Ya ampliando el círculo, vamos a ver que se trata de arreglar y de reconciliar estos asuntos con los hermanos que aparecen en la iglesia como herederos comunes de la gracia. Entonces, lo que de gracia hemos recibido, también de gracia podemos extenderlo. La relación que requiere esta reconciliación es una relación de oración, que me pone en contacto con Dios, que me pone en contacto espiritual con mis hermanos. Si yo no tengo esta relación de oración, no puedo entender la misericordia con que debo tratar a mi hermano. Pero no es solamente una relación de oración, sino una relación de amor. Si a mí me llaman como testigo para una situación difícil, yo debo de tratarlo con amor. Pero además, si acaso fuere abordado en tanto que iglesia, yo debo tratarlo con compañerismo. Y qué hermoso cuando como iglesia somos embajadores en nombre de Cristo, cual si Dios rogase por medio nuestro reconciliados con Dios. Yo sé que el hermano Nieves anda molesto con el hermano Cortés. Entonces, en vez de echarle sopa al fuego, yo trato de poner, sin que el hermano Cortés y el hermano Nieves se den cuenta, que las cosas estén bien. Es decir, la iglesia actúa con compañerismo, con un compañerismo que va a expresar el amor y que va a expresar la oración. Porque es un compañerismo que será expresión del amor que yo tengo por ambos. Pero también es un amor que aflora de un espíritu de oración permanente que yo tengo en mi vida, en donde los hermanos no son desapercibidos para mí, ni en lo personal, ni en su relación con el Señor. Voy a leer de nuevo el pasaje para refrescarlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. No lo vamos a avergonzar delante de la gente. Ah, ya te hallé, ¿verdad? Ahora, y delante de toda la gente lo pone ahí abochornado. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué enseñanzas se desprenden de este pasaje? La primera que yo encuentro es que el hermano es capaz de pecar contra el hermano. Porque si el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, es porque es posible que esta relación de pecado se dé en la intimidad de un hermano, de una fraternidad. Es posible. El Señor no oculta esta posibilidad. Pero lo que nos dice es que también el hermano es capaz de recibirnos. Y si algún hermano tiene algo contra nosotros o nosotras contra el hermano, nosotros podemos hacernos recibir por el hermano. No nos va a rechazar. Y si nos tira la puerta, metamos el pie para que no se cierre de ella. Un hermano nos va a aceptar. Porque lo que dice el Señor es que es posible que haya ese pecado fraternal, pero también es posible que un hermano que ha ofendido a otro hermano reciba al ofensor. Además, es capaz de recibir una reprensión fraternal. Si están solos, si no es para bochornarlos, sino para discutir, para dialogar a nivel de hermanos, solo. Lo que Cristo dice aquí es solo. Hay que entender que a veces nosotros le sacamos a la responsabilidad y no queremos ir solos. Pero solo mi hermano y yo, solo mi hermana y yo, solitos, sin su esposo y sin mi esposa, sin sus hijos y sin los míos, solo nosotros podemos entendernos.
Es lo que da a entender claramente Jesucristo acá. Pero además, aunque es cierto que el hermano es capaz de pecar contra el hermano, también es capaz de recibirnos cara a cara. Las diferencias personales no se tratan por teléfono. Eso sale mal. Siempre una conversación telefónica es distorsionada. Las diferencias personales no se tratan por carta. También sale mal. No se dice todo lo que se quiere y también tiende a distorsionar. Las diferencias personales, prácticamente entre hermanos, hay que verlos rostro a rostro, ojo a ojo y cara a cara. Sin agresión, pero solo. Ese es el consejo de Jesús. Si tu hermano peca contra ti, ve, estando tú y él solo, reprende. Si te oyere, has ganado un hermano. Tan importante es el hermano que es necesario tenerlo en gran estima como para provocar una reunión a solas con él. Es decir, en esta característica de reconciliación del discipulado, lo primero que debe tener el discípulo es la capacidad de enfrentar cara a cara sus problemas en secreto. En secreto. Que no le tenga miedo a encontrarse solo con su hermano. Sería interesante ver hasta dónde somos discípulos nosotros. Si tenemos diferencia con una hermana o con un hermano, ¿por qué no lo hemos abordado solos? Esa es la primera característica en cuanto a la reconciliación que yo encuentro acá. Pero hay además otra cosa. El hermano es capaz de oír una reprensión fraternal. Porque si no, no lo diría el Señor. Ve y repréndelo. ¿Por qué dice ve y repréndelo? ¿Por qué nos insta a ir y reprenderlo? ¿Por qué nos invita a ir y reprenderlo? Es porque él entiende que el hermano va a poder aceptar aquella reprensión fraternal, aceptando el diálogo, oyendo la reprensión, y por lo tanto, si él acepta el diálogo y escucha la reprensión, recuperamos la fraternidad. Y para el Señor es importantísimo que el hermano se conserve hermano, que la fraternidad se tenga a mano y que si se está perdiendo se recupere. Por eso, si un hermano tiene algo contra ti, ve, solos, tú y él, y en secreto recupere esa fraternidad. Al Señor le importa la recuperación de nuestras fraternidades. Esta es una característica del discipulado, entonces, la reconciliación, que sea capaz de hacerse en secreto, pero también que sea capaz de hacerse con un espíritu de amistad, de acercamiento, de valor, de capacidad de diálogo, de enfrentamiento cara a cara. Ahora, no niega el Señor que dice, mas si no te oyere, en el verso 16, mas si no te oyere, toma aún dos, para que vayan contigo. En este mas si no te oyere, yo encuentro que existe la posibilidad del rechazo. Pero ¿qué puedo hacer yo cuando existe la posibilidad de un rechazo? Ser comprensivo y darme cuenta que las cosas no se arreglan tan rápidamente. Ser comprensivo, existe la posibilidad del rechazo, pero también la de llevar 2 o 3 testigos. Puedo llevarlo. De hacer constar cuidadosamente toda palabra que hablamos para que no haya malentendido y de recuperar con ello aquella fraternidad privadamente. A mí me ha llamado la atención cuando me ha tocado estar terciando en un diálogo un poco violento. No siempre son de hermanos, a veces son de esposos, ¿no? Que he podido estar tratando de entender cuando no se quieren oír, porque es interesante que acabando de decirle a alguien que lo ama,
El otro está siguiendo reclamando, porque no le estaba oyendo que le amaba. Y ahí tiene usted que estar de cupido, ¿no? Bueno, ¿qué importa? El Señor acepta esta posibilidad siempre y cuando sea en este secreto, en esta amistad, en ese espíritu de comprensión, que son los elementos que van estructurando la reconciliación, que es lo que le importa al Señor como espíritu, como disposición de parte de los suyos. Los cristianos debemos tener en alta estima al hermano, y cualquier diferencia que haya entre ellos, la reconciliación debe ser llevada a cabo. En cuarta instancia, me encuentro que se da el recurso último de la Iglesia. Si no me oye a mí en secreto, si no oye a los testigos que yo llevé después, e incluso tuve el rechazo, todavía tengo un recurso último, el de la Iglesia. Y cuando yo tengo el recurso último de la Iglesia, ha de ser un recurso caritativo, porque la Iglesia toma conocimiento de la diferencia, la Iglesia combina a la reconciliación, y la Iglesia puede ser escuchada como recurso divino. Esto es una cosa linda, que la Iglesia pueda ser ese recurso último. En mi experiencia de 26 años de pastorado ordenado y otros tantos no desordenados, pero todavía estaba joven, yo todavía no he llegado a la iglesia. Yo todavía no he llegado a la iglesia. En el fondo, ni siquiera he llegado a la segunda parte. Siempre he podido hablar con alguien e incluso ponerlo en disciplina. No he tenido problema. Una única vez, cuando se quisieron meter conmigo, me quisieron llevar a ciertas situaciones que para mí eran tristes, pero logré, por la sabiduría de un hermoso hermano, que las cosas se pusieran bien. El caso fue este: había un hermano que tuvo un problema muy severo, durísimo, y fue incluso un escándalo público en la ciudad. Entonces, el hermano me llamó, me dice: pastor, tengo este problema. Me lo encontré al borde del suicidio. ¿Qué pasó? Ya me contó. Oré con él, traté de ver situaciones que especialmente afectaban a sus hijitas, que ya tenían tal vez entre 18 y 22 años a la sazón, y traté de ver asuntos concretos de la familia, pero como un grupo de hermanos se había dado cuenta del escándalo, que como era público, se dieron cuenta que el pastor había hablado con el hermano, entonces me llamaron, ¿verdad? Pero mis diáconos no eran acá. Entonces me dijeron: pastor, uno de ellos, abogado, me dice: hemos sabido esto y esto y esto, así que bien. Quisiera que usted nos dijera, nosotros aquí está el cuerpo de diáconos. Pues, qué bien que supieron, yo creo que podemos orar. No, es que queremos que nos digan. Que no se va a poder. El hermano era un poco violento, incluso me amenazó a llevarme a los tribunales públicos. Le digo: pues se va a encontrar usted con alguien que le van a matar, pero no va a decir un secreto de confesión. Claro que yo, bueno, no tenía 50 años, tenía 27, y no me asustaba eso, para serle franco. Ahora tampoco. Entonces, porque eso es una situación muy personal, y yo creo que cualquier profesional lo entiende. Cualquier profesional lo entiende. Usted tiene secretos profesionales. Por ejemplo, cuando usted busca a un abogado y le dice: esto y esto y esto me pasa, el abogado va a saber cómo manejar tu cosa. O un médico, o un psicólogo, o cuando es un pastor, o un sacerdote, el secreto de confesión, eso, olvídese. La cosa se puso tan difícil que entonces dice: bueno, pues usted no va a negar que va a ir en nombre de nosotros a ver entonces al hermano. Lo que él quería era que ya yendo en nombre de ellos yo después tuviera que informar. La situación era muy difícil, pero yo tenía un viejito lindo, y lo digo para preparar a mis diáconos de ahorita chiquitos,
Tenía 80 y tantos años. Don Carlito García era el presidente de los diáconos, dice, sí, le dice, porque era bien sutil. Le dice, yo voy con el pastor, y como era el presidente de diáconos tenía la opción. Entonces, muy bien, le dice el doctor, va. Yo no hallaba qué hacer, era difícil la situación, pero, muy bien, yo pensé, sigo adelante, vamos a ver qué pasa. Al día siguiente voy con la camioneta a traer a don Carlitos a su casa, y era un anciano. Entonces, recuerdo que llego al hogar donde debíamos hacer la visita, me bajo yo para abrirle la puerta. Cuando llego a abrirle la puerta a don Carlitos, me dice, no, pastor. Digo, no, ¿qué? No, me dice, vaya usted, haga su trabajo, yo aquí me quedo. Si yo acepté venir porque usted es pastor y yo creo que así debe ser. Olvídense, me sentí yo feliz. Porque claro, fui, hablé, oré y demás. Después de mil de situaciones, lo que quisiera decirles es, yo pude hablar con aquel hermano siempre, pude orar con ese hermano, pude llegar a acuerdos con él, pude llegar a disciplina con él, sin mayores problemas. Lo que quiero ejemplificar es, cuando usted se enfrenta a una situación, y el hermano no elude carearse cara a cara, uno puede tener reprensiones con alguien, ayudarlo y entrar en situaciones disciplinarias. Y como él, este es un ejemplo que doy, he tenido, gracias a Dios, muchos, donde ha habido necesidades de hablar directamente con alguien. A veces con una sola broma responde alguien. Sí, porque mis bromas son bromas pero pastorales. A veces yo lo que no quiero es lastimar a nadie. ¿Por qué tenemos que lastimar a alguien y ponerme, anudarme bien? Quiero hablar con usted, tenga la bondad de sentarse. No. Con un abrazo, hermano, he sabido esto y demás. Y yo creo que podemos ayudar al buen entendedor por señas. Y los hermanos han sido tan gentiles. Yo creo que esta es una de las partes más difíciles que nosotros tenemos. ¿Cómo vivir el ministerio de la reconciliación fraternalmente? Primero, a solas. Segundo, en este círculo íntimo que en un momento dado podría ayudarnos. Tercero, como último recurso, la iglesia. Con esa caridad con que se puede rodear a un hermano. Pero el hermano cuenta. Esto es aquí lo importante. El hermano cuenta, y más el que tiene necesidad, el que tiene problema. Ahora, dice él, mire, dice Jesús, si no los oyere a ellos, a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto de gentil y publicano? Gentil porque no se considera pueblo de Dios. ¿No es cierto? El que no era judío era gentil. El pueblo de Dios se consideraba escogido en Israel, Jacob en Israel, y estaban supeditados a la palabra. Entonces, si no te oye porque es un gentil, porque no oye eso, porque no se considera como parte del pueblo de Dios. Les voy a contar otra historia muy interesante, me pasó en Veracruz, de esos regalos del cielo que me llegan a mí. Voy a Veracruz y me tenían una serie de citas pastorales como que hubiera estado en Oreb y yo iba a dar unas conferencias. Y yo no dije nada, era uno de mis muchachos, y está bien, muy bien, voy a ver gente. A determinada hora comienzo a ver gente, me llega una hermana, por cierto, algo de telégrafo de esos. Me comienza a contar su historia con el esposo. Y mientras ella me contaba la historia, nunca me voy a olvidar que la hice de policía, de psicólogo, de juez, de abogado, de hermano, de hijo. Porque mientras ella me contaba, yo pensaba, si yo fuera un policía, le pegaba un tiro. Y después, si yo fuera abogado, ahorita lo tendría yo así, asado. Y después pensaba, no, y si yo fuera su hijo, ahorita lo hubiera ahorcado, no sé cuántas cosas. Y la hermana contándome y yo escuchando pastoralmente, pero con todas aquellas barbaridades en mi corazón. Cuando ya ella terminó toda su historia, y yo había estado oyéndola,
les confieso lo que yo sentía, porque uno se pone nervioso y disgustado e indignado. Entonces abro la Biblia y le digo, hermana, voy a ver que usted habla 1 Pedro 3. Dice que si usted tiene un marido incrédulo sin palabra, gane a su marido por el comportamiento suyo. Y me pregunta la hermana, me dice, hermano, dígame usted, ¿usted cree eso? Le digo, mire, si yo le digo lo que creo, no le voy a ayudar mucho ahorita. Pero vamos a lo que es la Escritura. E incluso traté de explicarle ciertos detalles, como lo que le estoy diciendo a ustedes, que eso era lo normal. Si ella quería un consejo legal, hubiera buscado un abogado, un psicólogo de esta manera, un hijo le hubiera dicho esto, un policía le hubiera dicho esto, todos los elementos. Pero yo no tenía otro recurso que decirle aquello, lo que dice la Biblia. Entonces me dice, ya llorando, hermano, ayúdeme a orar, porque si esta es la palabra que tiene promesa de Dios, con usted yo también me la juego. Dije yo, gracias a Dios. ¿Se imagina? Porque no es porque yo no tengo otra cabeza, pero aquí si estamos regidos por otra cosa, pues tenemos que vivir este otro detalle. Es decir, estos elementos que nos da la Escritura. ¿Qué hago? Debemos hacerlo. Entonces, cuando yo digo, dice el Señor, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, pues tenlo por gentil. Esta hermana no era gentil. Esta hermana era una cristiana. Y como yo, aunque no entendiéramos todo aquello, teníamos promesa de Dios y lo hacíamos. O por otro lado dice, tenlo por gentil o publicano. ¿Quién es un publicano? ¿Recuerdan ustedes? Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Sí, porque aquel publicano en un momento dado aparece como muy engreído, muy soberbio, se la sabe de todas. Y eso pasa a veces con muchos de los hermanos. Y yo como, y mi dignidad donde queda. Entonces la dignidad y el yo como está por encima de la humildad que pide el Señor. Yo no puedo con alguien soberbio. El Señor no puede con ese tipo de situaciones. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La característica, sin embargo, moral del discipulado es la reconciliación. Pero una reconciliación que la vamos a hacer en secreto, que la vamos a hacer amistosa, que la vamos a hacer comprensiva si hay rechazo, que la vamos a hacer caritativa si es de iglesia, pero va a ser decisiva, eso sí, en un momento dado. Si no se recibe, tenle por gentil o por publicano. Me parece que no es difícil entenderlo. Lo difícil es asumirlo. Que lo que el Señor nos ponga para hacer, eso hagamos. Él me dice, ama a tu enemigo. Pero Señor, si es que tú no te das cuenta de lo que me hizo, 70 veces 7. Para allá. Ahora, por último, me parece que en el trasfondo de este pasaje, el amor y el perdón son disposiciones básicas para la relación fraternal. Estoy hablando de una relación fraternal. Ser hermano es una relación. Mi hermana no es Nora y Telma, que son dos hermanitas que Dios me dio con mis papás. No, la hermandad está en la relación, porque podrían ser hijos de mi papá y mi mamá, pero yo no tengo relación fraternal con ellos. Dios nos ha hecho hermanos para que tengamos relaciones fraternales, relación de hermano. Hay una relación de hermanos, hay una relación de esposos, hay una relación de amigos, hay una relación de compañeros, hay una relación de trabajo, pero hay una relación de hermanos. Y en esta relación fraternal tiene que haber una disposición de amor y una disposición de perdón. No estoy hablando que debe haber amor,
la disposición permanente del amor, la disposición permanente del perdón. Se trata de una relación fraternal en donde han de dar estas dos disposiciones a flor de labios, incluidas las de la Iglesia. No se debe guardar sentimientos de ofensas personales. Porque cuando el Señor dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, guárdate el resentimiento, acurrúcalo, échale más fuego, enciéntete en el rencor, prepárate y cuando lo encuentres le das. No. Si tu hermano peca contra ti, no se debe guardar sentimientos de ofensas personales. Es decir, si alguien me ofendió, si es que me la debe, si es que no se pueden guardar porque ese rencor carcome como cáncer, es tremendo. Y claramente se ve aquí, me parece a mí, que lo que el Señor quiere es que no guardemos ese recuerdo de ofensas personales que vaya calándonos con rencor. Ni tampoco hemos de guardar por mucho tiempo la posibilidad de dar nuestra misericordia para sobrepujar el odio que podría anidarse en nuestros corazones. Nunca olviden la misericordia, miseria y cardia. El corazón identificándose con algo miserable. Podría ser una ofensa execrable, dura, despreciable, pero nuestro corazón redime aquella miseria por el amor redentor del Señor. Otra cosa que vemos aquí es que la reconciliación merece todas las posibilidades. Veamos, merece la posibilidad de tener una reunión en secreto. Merece la posibilidad de tener una reunión amistosa. Merece la posibilidad de tener un acercamiento eclesiástico. Todas estas posibilidades las merece. Todas. Porque la reconciliación ha de ser una disposición permanente. Ahora bien, cerremos el pasaje por el momento, pero no sin decir todavía una palabrita más a la altura del Evangelio, porque no me voy a salir del contexto del Evangelio. Aquí tenemos la reconciliación como una disposición, como un acto, como una acción permanente que ha de estar en el corazón de los cristianos. Esto es un elemento moral, un elemento de moral, de lo que constituye la moral del cristiano. Yo siempre insisto, ¿qué quiero decir por moral? Moral no es solamente un elemento de costumbres, un costumbrismo. Yo siento moral a niveles a veces deportivos, que voy perdiendo y no perder la moral, voy a meter más goles, ¿no? ¿Sí? No desmoralizarme. La moral del discipulado va a tener esta capacidad de tener un espíritu de reconciliación, un espíritu de reconciliación. A eso es lo que estoy apuntando ahorita, eso está claro, pero tengo un elemento más, la parábola del hijo pródigo. Porque viene aquí y me dice el Señor, muy bien, si ya no te oyeron en secreto, en lo amistoso, en la iglesia, tenlo por un gentil y un publicano. Y es lo que dice el Señor, haciéndonos ver que alguien podría sentirse no pueblo de Dios, o alguien podría sentirse con soberbia, como que no tenemos que decirle qué es lo que debe de hacer. Entonces decimos, bien, me lavo las manos. Como el Señor dice que lo tenga por un gentil y un publicano, este no solamente es publicano, sino también gentil. Y con un par de palabras le damos un balazo y lo tiramos. Pero recuerdan ustedes lo que dice la parábola del hijo pródigo. Vamos pensando que alguien no aceptó nuestro cariño, nuestra amistad, nuestra caridad fraterna, y ya está al borde de esta situación o está en esta situación de gentil y publicano. No voy a contar la parábola del hijo pródigo porque espero que todos lo hayan sabido, de aquel padre que tenía 2 hijos, y uno de ellos, el menor, le dijo en un determinado momento al padre, padre, yo siempre te he ayudado, yo creo que debes de darme mi herencia porque yo quiero gastarla ahorita que estoy muchacho y gozarla. Y entonces el padre se la dio y el muchacho se fue
la gastó, parrandeó, mujerió, hizo barbaridad y media, y luego viene, y cuando ya estaba bien pobre, tuvo que andar cuidando puercos, que es una cosa terrible entre los judíos, y andar comiéndose, robándole a los puercos lo que ellos estaban comiendo, y en determinado momento dice la Escritura que volvió en sí, porque estaba loco, solo ve el vencir que estaba mal, volvió en sí y dice, óyeme, pero ¿qué estoy haciendo con esto? Voy a volver a mi padre, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de los jornaleros. Entonces, después que volvió en sí, volvió. Pero a lo que yo quiero llegar es que cuando él volvió, no tuvo que tocar la puerta. No tuvo que tocar la puerta. ¿Por qué? Porque el papá estaba en la puerta. Estaba viendo, atisbando, para que a cualquier hora que viniera, pensando que su hijo alguna vez podría venir, él fuera el primero en verlo, y así fue. Y cuando lo vio, ni siquiera tuvo que llamar. El padre se levantó y el padre fue con él. Y una vez que hubo se reconciliado ambos, ¿recuerdan lo que le dijo? Hay que matar el becerro gordo. Traigan, póngale el anillo en su mano, los zapatos en sus pies, porque llegó descalzo. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Vuelvo a mi reconciliación. A alguien lo podríamos tener por gentil o por publicano, porque no ha querido oír nuestra palabra. Pero nosotros, de acuerdo a la mística evangélica, esa moral que el Señor no quiere que perdamos, hemos de mantenernos abiertos. Y cuando alguien que no quiso escuchar en secreto nuestra palabra, o alguien que no quiso escuchar nuestro círculo íntimo de amigos, o alguien que no quiso recibir nuestro calor fraternal como iglesia, en un momento dado viene, no vayamos a estar nosotros. Oye, hermano, no es... Sí, ya volvió. No, hombre. No se trata de andarnos codeando como que, y al fin volvió, de los arrepentidos se sirve Dios, o hacer chistes, no, como que nada, vamos. Y si podemos hacerle una fiesta, hacemos una fiesta si es que no lo lastimamos. Pero si con hacer la fiesta lo lastimamos, no hacemos la fiesta. Mejor que venga y que Dios lo bendiga. Yo sé que este mensaje no es difícil entenderlo. Yo sé que es difícil vivirlo. Pero el mensaje es el de reconciliación y yo no lo puedo quitar. Yo no lo puedo arrancar y decir este no. Porque yo no quiero ver la cara al hermano Paco que estaba, al hermano que estaba discutiendo conmigo en algún momento. Absolutamente. Esto es lo que dice la Escritura. Una lección más entonces en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo sobre la característica del discipulado, el tipo de moral que los discípulos van a tener. Mantenernos con ese espíritu, esa disposición de amor, de perdón, para la reconciliación. Que Dios nos bendiga.